El día de hoy tenemos la presencia del doctor Gabriel Ruiz. Él es cirujano del Hospital Manolo Morales. Con él vamos a estar conversando sobre las hemorroides, síntomas y tratamiento. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Muchas gracias. Es un placer tenerlo nuevamente. Gracias. Ahí cuando vamos al Hospital Manolo observamos las operaciones de la cirugía que usted hace, laparoscópica, ¿verdad? Así es, así es. Que son menos invasivas. Cirugía de mínima invasión, así se le llama, así es. Ok. Bueno, el tema de hoy es la hemorroide, doctor. ¿Cuál es ese concepto que ustedes tienen de hemorroide? Bueno, tradicionalmente las hemorroides, o algunas personas le llaman almorranas, pues son, inicialmente se pensaba que eran dilataciones de las venas del plexo hemorroidal, pero pues el concepto ha ido modificándose y se conoce que sí hay una participación del plexo hemorroidal, que normalmente lo tenemos presentes todos. Este plexo se encarga de funciones como la irrigación de la región anorrectal, pero también se encarga de facilitar, por así decirlo, el grado de sensibilidad en relación a, por ejemplo, si las heces son sólidas, si lo que vamos a expulsar es un gas. Pero existen anomalías estructurales de estos plexos hemorroidales por secundario, pues alteraciones del tejido conectivo que sostienen estos plexos, y estas alteraciones estructurales es lo que denominamos hemorroides. Ya. Precisamente, ¿quiénes son los que padecen, en su experiencia, doctor, como médico del Manolo Morales, quiénes están padeciendo más este tipo de hemorroides? Ok, hablando un poco de epidemiología, cualquier persona puede llegar a desarrollar hemorroides. Incluso niños, ¿verdad? Niños y jóvenes, aunque es mucho menos frecuente en niños y jóvenes. Usualmente se puede decir que hasta el 50% de los pacientes mayores de 40 años de edad pueden tener algún grado de hemorroides. Ya las hemorroides pueden clasificarse en dos grupos, externas e internas, y la sintomatología va a depender de esta alteración, pero en general cualquier persona, hombre... Causa mucha pena en la población, obviamente, ¿verdad? En cualquier persona. Definitivamente que sí. Fíjate que suele, en nuestra consulta, por ejemplo, es más frecuente encontrar problemas de hemorroides en la mujer, porque la mujer está más predispuesta a ir al médico cuando tiene problemas de este tipo. El hombre, por conceptos de cultura, o sea, pena para que lo vean en la zona anorrectal, a veces cuestiones machistas, ¿no?, que de alguna manera participan en que el hombre progrese en la enfermedad y puede llegar un poco más complicado, o la enfermedad un poco más avanzada en relación a la mujer. ¿Es frecuente en nuestro país? Sí, es muy frecuente. De hecho, es la principal patología anorrecto, las hemorroides. Hay un grupo de patologías anorrectales que son las hemorroides, las fístulas y las fisuras anales, y podemos decir que la hemorroides predomina, pues, en este contexto. Hablando de los factores de riesgo, doctor, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las, como por decir, las causas que llevan a una hemorroide a la persona? Bueno, existen bastantes factores predisponentes. Podemos mencionar principalmente la dieta occidentalizada, lo que llamamos dieta occidentalizada. Recordemos que en nuestras culturas, todo lo que es Latinoamérica, incluso América del Norte, la dieta principal se basa en carbohidratos. Los carbohidratos los encontramos en el arroz, en el pan, por ejemplo, embutidos, la pizza, la tortilla, exactamente. Mucho comemos tortilla nosotros. Así es. Y toda esta dieta, obviamente la participación de las carnes también, produce que nuestro sistema de movilización intestinal se enlentezca mucho. Esto provoca a largo plazo un poco de estreñimiento o algún grado de estreñimiento. En muchas personas el estreñimiento severo se ha vinculado como un factor de alta importancia para el desarrollo de hemorroides. Pero no solamente esto, por ejemplo, hay grupos específicos de personas que pueden llegar a desarrollar hemorroides, por ejemplo, los pacientes que tienen problemas de hepatopatías crónicas o cirrosis, los pacientes obesos, o personas, por ejemplo, cuya condición laboral los predispone, los pacientes, los oficinistas que permanecen mucho tiempo de pie, los conductores de vehículos o transportistas también tienen esa predisposición,
Aquellas personas que hacen mucho esfuerzo constante, los que se agachan con frecuencia, también pueden llegar a padecer un problema similar. De hecho, la obesidad también es un factor que denominamos una pandemia general por la obesidad como tal, pero sí se ha vinculado hemorroides con obesidad, obviamente por el aumento de presión intraabdominal que ejerce la obesidad. Hablemos de los síntomas. Obviamente el sangrado, ¿verdad? No sé si el dolor, porque ¿qué manifiestan las personas que tienen hemorroides como síntomas? ¿O cuál es el primer síntoma o los síntomas principales que aparecen cuando se tiene esto? Hay que diferenciar, para poder hablar de síntomas, entre los dos grupos principales de hemorroides. Tenemos las hemorroides externas y las hemorroides internas. ¿Cómo sabemos que una hemorroide es externa o una es interna? Esto es una diferenciación anatómica. Hay una línea que se observa en la región anorrectal. Esta línea dentada, le llamamos, divide estas dos áreas. Todo lo que es hemorroide interna usualmente se llega a manifestar principalmente con sangrado. El paciente va al baño, hace del 2, como le decimos, y luego nota un goteo o la sensación de incomodidad, como una pelotita que quedó, o la sensación de que no terminaste. Insatisfacción. Exacto, al momento de ir al baño. Eso con las hemorroides internas. Las hemorroides externas... Esa que estamos viendo, disculpe, es En la imagen sí podemos ver una hemorroide interna. Si te fijas, la línea es eso, donde están los pliegues, para arriba, por así decirlo, eso es hemorroide interna. De los pliegues para abajo es hemorroide externa. La hemorroide externa, en cambio, como la zona anatómica donde está más inervada, su principal característica suele ser el dolor. El paciente aqueja dolor, ya sea al momento de defecar o después de defecar, un dolor punzante, como un jincón con una aguja, que es bien exquisito y que aparece pues al momento de ir al baño. Pero dependiendo de las circunstancias, también a veces las hemorroides internas avanzadas pueden llegar a producir un dolor que suele ser continuo en el tiempo. O sea, el paciente incluso puede llegar a ser intolerable el hecho de sentarse. Correcto. Entonces, esas son ya complicaciones de hemorroides que deben manejarse pues de forma médica o incluso quirúrgica. ¿Esto por cuánto tiempo se extiende, doctor? La hemorroide inicia con ese goteo que usted dice en el caso de ser interno. ¿Cuánto tiempo dilata? De alguna manera las hemorroides nosotros podemos tener hemorroides en diversos momentos o etapas de nuestra vida. Algunos modificando ciertos hábitos alimenticios. Una vez que identificamos problemas al ir al baño, logramos, mejorar síntomas y obviamente de esta manera pues no acudimos al médico, obviamos la situación. Siempre y cuando cuidemos nuestra alimentación, nuestro estilo de vida, podríamos dejar de percibir molestias en relación a las hemorroides. Pero en aquellas personas que no cambian hábitos, entonces este problema va apareciendo continuamente hasta el punto de desarrollar hemorroides de grado avanzado. Las hemorroides internas las podemos clasificar en 4 grupos. Podemos decir que están avanzadas cuando son de clasificación 3 o 4. Entonces hay muchas personas que llegan a desarrollar este fenómeno, pues, y la persistencia constante de síntomas como la protrusión, el sangrado, el dolor. Es frecuente. Generalmente en el caso de, doctor, los niños, que también muchos niños a veces son ¿cómo se le dice la palabra? Que padecen mucho de estreñimiento. En este caso también la extensión de la hemorroide suele ser como en los adultos, y la causa obviamente también tiene que ser con lo que comen. Sí, definitivamente que se ha vinculado que aquellos niños, por ejemplo, que se alimentan más de, insisto, carbohidratos. Chivería. Por ejemplo, muchas madres suelen dar mucho pan a los niños, mucho arroz. Ahora está de moda pues comer mucha pizza y ese tipo de cosas. Los niños que comen mucho de este tipo de alimentos tienden a presentar algún episodio de hemorroides, podríamos decir, obviamente en grados leves, que suelen mejorar una vez que el niño inicia otro tipo de alimentación, frutas, verduras, líquidos, más actividad física, y es una de las ventajas que tienen los adolescentes y los niños, que tienen un poco más de grado actividad física, y eso pues permite, digamos, de alguna manera limitar las manifestaciones de la enfermedad. Ahora, una vez que la persona tiene todos estos síntomas, obviamente acude, doctor. Acude ahí a la consulta general, se queda en casa. ¿Qué es lo que pasa? Si se queda en casa, obviamente cuando acude ya lleva un poquito más avanzado la hemorroide. ¿Qué es lo que suele pasar en nuestro país?
Bueno, tradicionalmente muchas personas esperan el momento de ir al médico. Obviamente, como te dije antes, es una cuestión cultural. Muchas personas prefieren esperar tratarse con medicamentos comprados pues, en alguna farmacia o medicamentos naturales. Otros optan por modificar hábitos de alimentación. Por ejemplo, consumir un poco más de frutas. Hay muchas señoras que nos consultan y nos dicen que, por ejemplo, comiendo más melón, piña y ese tipo de alimentos con mucha fibra, suelen mejorar mucho las manifestaciones que presentan. Hay personas que con hacer actividad física notan también un poco más de mejoría, pero pues la mayoría de personas esperan mucho tiempo para poder acudir al médico. Ya una vez que llegan al médico, definitivamente pues llegan en grados avanzados, como se decía, o los que llegan también son aquellos pacientes que tienen complicaciones. Hay un fenómeno que se llama trombosis hemorroidal, que es cuando hubo un sangrado dentro de la hemorroide y ese sangrado, por así decirlo, forma una especie de zona de alta presión que causa mucho dolor. Entonces el paciente no puede ni siquiera estar de pie porque la sensación de empuje o dolor es intensa. ¿O suele cicatrizar, doctor? La hemorroide muchas veces se asocia a otras alteraciones, por ejemplo las fisuras anales, y estas sí pueden presentar cronificación en su manifestación. Cuando hay repetida, ¿va? Así es, la fisura anal básicamente es cuando se desgarra la zona de los pliegues anales, secundario al empuje, pues al momento de ir al baño, por estreñimiento crónico, y esto pues puede sí cronificar la lesión de la fisura. Las hemorroides sí, una vez que se desarrolla lo suficientemente grande, no podemos decir que involuciona normal, o sea, como estaba antes el tejido, sino que deja como una especie de muesca o tejido sobrante, por así decirlo, que nosotros llamamos plicoma. Entonces, aunque la hemorroide la hayas tratado con medicamentos, con actividad física, o con dieta, al final quedan vestigios pues, del fenómeno cuando se revisa el paciente. Plexo hemorroidal, ¿verdad? Así es. Son 3. Así Generalmente cuando hay hemorroides suele afectarse 1, 2 o se pueden afectar los 3. ¿O cómo? Explíquenos. Ok, Miguel, te explico que normalmente pues nuestro sistema anorrectal está conformado por varios sistemas que alimentan de sangre, por así decirlo, esta zona. Y cercano pues a la zona mucosa tenemos que se conforman diversos plexos hemorroidales. En nuestra anatomía normalmente son 3 plexos, 2 derechos, anterior y posterior, y un plexo izquierdo. Y estos plexos, cuando hay alteraciones estructurales que alteran el tejido conectivo o las zonas que fijan, por así decirlo, los plexos, y provocan caída o descenso asociado pues a la dilatación venosa, eso de alguna manera es lo que da origen a las hemorroides. Sí se pueden afectar las 3. Ya he tenido pacientes que básicamente tienen las 3 hemorroides inflamadas, obviamente las 3 con dolor, las 3 pueden sangrar incluso a la vez, y estos pacientes pueden llegar incluso a desarrollar anemia y todos los síntomas relacionados a este fenómeno por la pérdida constante de sangre pues, que tienen al momento de ir al baño. Otros pacientes muchas veces presentan lesiones tan severamente inflamadas que pueden asemejar a tumores o alteraciones específicas como el prolapso rectal. El prolapso rectal es una alteración donde el intestino protruye como un calcetín. Y se sale, exactamente, es lo que decimos, que el intestino se sale, y esto pues es por otro tipo de alteración donde los ligamentos que fijan el recto quedan muy flexibles o laxos y facilitan la salida del recto. Literalmente se sale el intestino por el ano. Así es. Sí, palabra sencilla. Sí. Ahora, obviamente que el tratamiento de la persona que tiene las 3 nexos hemorroidales dañados es mayor, ¿verdad? El tratamiento o mayor la parte médica que ustedes hacen para corregir. Sí, usualmente el tratamiento va a depender del grado de afectación de las hemorroides. Te mencionaba antes que las hemorroides internas usualmente se clasifican en 4 grados. Obviamente a medida que avanza el grado, mayor es la protrusión, mayor la incomodidad que siente el paciente y mayor también los síntomas que manifiesta, sangrado, dolor, etcétera.
Entonces, los grados 1 y 2 usualmente se tratan de forma médica o incluso no farmacológica, o sea, cambios de estilo de vida en relación al tipo de alimentación que se consume. Usualmente se les recomienda a los pacientes que consuman más fibra. Alimentos con fibra son en general las frutas y verduras. Por ejemplo, en nuestro entorno es común que prefiramos bebernos el jugo preparado ya en la caja, en la lata o en la que caja. por ejemplo chupar la naranja. Es preferible chupar la naranja porque aparte que consumimos el néctar o el zumo de la naranja, La vitamina. también consumimos la fibra, la pulpa que le llamamos. Igual con la piña, igual con la sandía, por ejemplo, igual con la manzana. Es preferible que consumas la fruta a que te bebas el jugo o el zumo pues de la manzana, que obviamente aparte de que consumís solo agua y consumís mucha glucosa, y eso más bien te puede predisponer a desarrollar otras alteraciones. Aparte de eso, la actividad física es recomendado a los pacientes que se ejerciten. Ya esto permite de alguna manera mejorar un poco la sintomatología. También se recomienda consumir muchos líquidos. Esto de alguna manera provoca que las heces se vuelvan más blandas y obviamente facilita la expulsión al momento de ir al baño. Algo importante que muchos pacientes cometen ese error es aguantarse las ganas de ir al baño. Sí. Porque por diferentes circunstancias, ¿no? Porque no te gusta ir al baño ajeno. Pero está en casa, no está en casa. Exactamente, porque estás trabajando y en el trabajo tal vez las condiciones del baño no son las mejores. Entonces, a estos pacientes se les recomienda encarecidamente que traten de cumplir sus tiempos. Si te dan ganas de ir al baño, que vayas en ese momento, así es. Ya. Porque eso disminuye la posibilidad de que desarrolles estreñimiento. A mí no hay trabajo complicado. Pongámonos en los zapatos, con la empatía de un cajero, por ejemplo, de un supermercado. Claro. Que no puede ir al baño a la hora que desee porque tiene una fila de personas, igual en una cajera de un banco, pues. Sí, claro. Tiene una fila que atender, pues. En este caso, el mediodía, la hora de almuerzo sería lo indicado, ¿verdad? Exacto. Lo que se sugiere también en estas circunstancias, por ejemplo, es que el paciente cree hábitos de ir al baño. Entonces, si por ejemplo en el día se te hace complicado por cualquier motivo, trates de crear un hábito de ir al baño, por ejemplo, antes de bañarte o al momento de acostarte, pero que ese momento no se pierda y que tu organismo se adapte a ir al baño en esos momentos. El cerebro puede hacer eso, nuestro cerebro es adaptable. Así es, podemos modificar esos hábitos y definitivamente eso mejora mucho la calidad de vida de los pacientes con hemorroides. Cuando es una hemorroide ya grave, doctor, ¿cómo se trata? ¿Hay cirugía? Ya no es la parte farmacológica. ¿Qué viene cuando hay algo más grave, pues, más crónico? Ya en las hemorroides grado 2, 3, usualmente se necesita apoyo de medicamentos que desinflamen la zona, algunos medicamentos que propician también acelerar la función intestinal, que no se produzca estreñimiento, en otras palabras, o incluso fibras sintéticas se recomienda. Pero ya, por ejemplo, en los grados 3, 4, que es cuando hay mayor sintomatología, y pues ya la corrección anatómica ya es un poco más compleja, lo que se recomienda básicamente es asistir al médico, al cirujano, y pues obviamente ser sometido a una intervención quirúrgica. Hay muchas formas de tratarlo ya en relación a la cirugía. Puede hacer ligadura, puede ser por ablación, puede ser por hemorroidectomía o cirugía abierta. Eso es variable, pues depende de la relación que tenga el médico con el paciente y las decisiones que se tomen, pero definitivamente los grados avanzados necesitan una corrección quirúrgica. En el caso de la primera, doctor, ¿cómo? Explíquenos. ¿La ligadura? Sí, la ligadura, ¿cómo es ese método? Okay, ¿Cómo es ese tratamiento? La ligadura es un método sencillo. Básicamente lo que se hace es que al paciente pues se le recuesta o se le coloca de lado, depende de la posición que le guste trabajar al médico. Se expone la zona con un anoscopio, que es un instrumento que se introduce para observar directamente las hemorroides, y con un aparatito, como una pistolita especial, metes una liga dentro de la hemorroide que hace que básicamente caiga el hemorroide, pues se pierda el grado, la parte inflamada del hemorroide, y esto de alguna manera pues mejora mucho los síntomas del paciente. Es un procedimiento rápido. ¿Cuánto muy dilata? Rápido, tal vez una ligadura tardará 5 o 10 minutos, cuanto mucho. Rápido. Sí, muy rápido. Yeah. De hecho, todo procedimiento a nivel anorrectal es bastante rápido, depende del grado pues de complejidad.
Pero, por ejemplo, una hemorroidectomía pudiera tardar tal vez unos 15 minutos, 30 minutos, cuanto mucho. ¿Qué es la más en casos graves? En casos graves depende, pues, o sea, habría que considerar, por ejemplo, que el paciente tenga cirrosis, ya el sangrado suele ser mucho mayor, o que el paciente tenga enfermedades asociadas, por ejemplo, fisuras o fístulas. Ya eso complejiza la cirugía, pues, y se tendrían que utilizar otro tipo de técnicas. Pero si solamente se trata de hemorroides, es algo relativamente rápido. ¿Esto lo hacen en el Manolo Morales? Sí, lo hacemos en el Hospital Manolo Morales, así es, y sí lo hacemos con relativa frecuencia. Ya. El diagnóstico, doctor, es solamente, nos saltamos esa parte, ¿verdad? Sí. El diagnóstico no es solamente la parte física, revisión física, ¿se acompañan ustedes con alguna otra prueba? Ok, sí es importante y qué bueno que lo mencionas, porque en el diagnóstico mucha gente atribuye todo problema no rectal a hemorroides, y es ahí donde cometemos, o la población en general comete muchos errores, porque no todo trastorno hemorroidal o no todo sangrado que viene del ano se trata de hemorroides. Yeah. Muchas veces descartamos, por ejemplo, fisuras, fístulas, prolapsos, tumores, divertículos, pólipos. Entonces todas estas patologías tienen un común denominador. Muchas veces se manifiestan con sangrado, muchas veces con dolor, muchas veces con cambios de hábitos al momento de ir al baño. Por ejemplo, algunos manifiestan diarrea o estreñimiento o episodios alternos. Entonces lo ideal es que si te valore el médico, usualmente te examinamos, te revisamos visualmente la zona, ver si no es una fisura, como mencionaba, si no es un hemorroide. También usualmente tenemos que hacer un tacto rectal, porque necesitamos palpar la textura, por así decirlo, de la hemorroide, si es un hemorroide o si es otra cosa. Pudiera ser un cáncer de ano recto, por ejemplo. Correcto. Pero el hemorroide no predispone a un cáncer de recto, doctor. No hay estudios que vinculen hemorroides con cáncer. Usualmente hay otros factores que están asociados a esto. Le pregunto esto porque las personas pueden estar pensando, los televidentes, sí. Y es válido aclarar, pues, que no... No hay relación, al menos no demostrada, entre hemorroides y cáncer, pero sí mucha gente confunde el cáncer con hemorroides, y es ahí un gran problema, porque pensando que son hemorroides, y como mencionábamos antes, evitan ir al médico y hasta que tengan una lesión avanzada.